Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde, un poco calurosa. Vamos a continuar con la materia correspondiente, que es adoración, acá en el núcleo número 13. Estamos viendo qué es adoración, ¿sí? ¿Qué es adoración? Como lo dije ese día, el término adoración viene del griego proskuneo, y el término proskuneo al español es besar íntimamente, ¿sí? Los que estamos aquí, pues casi todos sabemos qué es eso. Donde no hay reservas, donde estamos ahí en el sitio, en el lugar, y no hay espacio para más nadie. Por eso decíamos en la clase pasada que cuando yo estoy cantando una canción y supuestamente se la estoy cantando a Dios, no debe existir otro ser, otro personaje, otro individuo dentro de esa canción. Porque usted se imagina, un momentito acá, sobre todo los casados, presten atención para acá, usted se imagina que usted esté en un momento de intimidad con su pareja. Esa pareja, Pedro tuvo un pasado llamado Cleotilde, pero la esposa de Pedro tuvo un pasado llamado Perucho, supuesto. Entonces están en ese momento y de repente a la esposa de Pedro se le sale el nombre Perucho. ¿Cómo se sentiría Pedro? Él sabe que hubo un pasado que se llamaba así, o viceversa. Ella sabe que ahí en Pedro hubo un pasado que se llamaba Cleotilde, ¿no? Y él, en vez de expresar el nombre de su amada, expresa el nombre Cleotilde. ¿Seguirá la intimidad? Okay. Entonces, si en nosotros los humanos se da esto, hágase un pequeño recuento, hágase un pequeño análisis. Cuando usted se sube a un púlpito y dice, voy a cantar una canción para la gloria de Dios, ¿sí? Y entonces usted comienza, nosotros no adoramos a dioses que están muertos, que fabrican los hombres de yeso y de cartón. Mi pregunta es, ¿en qué adora esa canción a Dios? ¿Quién se inspiró? No sé, yo no sé quién fue el que inventó esa canción, pero Juan creo que no fue. Pero ¿en qué se inspiró? En las acciones que hacen los grupos religiosos desde hace muchos años, adorando imágenes de yeso y de cartón. Ahora, el detalle está que en ese momento yo no estoy adorando a Dios, yo estoy tirándole en cara a esos otros grupos religiosos que nosotros o que tú no adoras yeso de cartón y que ellos sí lo hacen. Entonces, en ese momento tú no estás adorando a Dios, tú estás criticando a otra religión. Y eso no es adoración. Eso no es adoración. ¿Cómo podemos acomodar esa canción? La letra sí se puede acomodar. Hay algunas canciones que se pueden acomodar, hay otras que no tienen acomodo, compañero. Hay que hacerlas de nuevo. Entonces, podríamos decir, nosotros adoramos a un Dios que estuvo muerto, que lo hizo por los hombres para darles perdón. Hasta ahí está fina. De ahí para adelante la canción está bien. Nosotros adoramos al Dios del universo, que mora en las alturas y aquí en mi corazón. Entonces, el término adoración o adorar es entender que Dios, oiga, es la única y mejor manera de vivir. Él es absoluto, hasta en la vida. Dios no es un camino, oiga, Él es el camino. Dios no es una verdad, Él es la verdad. Dios no es una vida, Él es la vida. Es decir, entendiendo esto, expresando esto y caminando en esto, sin usted decir una palabra, está adorando. Sin decir una palabra. Solamente que se te ilumine esto, que entiendas esto y que camines en esto de esta manera. Entonces, el texto dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Nótese que dice que estaba y está la vida. Sí, Juan 1, 1 y 4. Adorar es el acto de darle la preeminencia a Dios,
Nada debe ocupar el lugar de Dios. Cuando alguien o algo ocupa el lugar que le corresponde a él, pasa a ser un ídolo, caracterizándonos como idólatras y descalificándonos como adoradores. Si Dios no ocupa, oiga esto, el primer lugar en nuestra vida, por ley, otro tendrá que ocuparlo. Es un lugar que nunca estará vacío. En la vida de Abraham e Isaac tenemos el mejor ejemplo. Mira lo que viene aquí. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Ya va Dios. ¿Es que acaso se te olvidó que él tenía otro hijo? No, aquí hay un detalle. Tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 1 y 2. El hecho de que Dios haya redundado para hacer referencia de Isaac como la ofrenda de entrega, al decir, tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, demuestra el lugar de preeminencia que Isaac tenía en el corazón de Abraham. Dios tiene que sacar del corazón lo que ocupe su lugar para calificar, para que califiques como un adorador ante su presencia. Alguien dijo una verdad y yo creo que eso es una gran realidad. Dios siempre está dispuesto a matarnos los ídolos. ¿Sí? Dios está dispuesto a matarnos los ídolos. No porque Él se sienta mal porque yo esté caminando desde un punto de vista en idolatría. No por Él, sino por causa mía. Porque el afectado al caminar en idolatría soy yo, no Dios. Dios y yo sigue siendo Dios. Ajá, pero nosotros y Dios, ¿qué hacemos? Dijo el mexicano. Nada. Ok. Simples criaturas. Ahora, para ser un adorador, debo entender que ni siquiera mi vida, oiga, debe ocupar el lugar de Dios. Cuando no estoy dispuesto a entregar mi vida por Dios o por su causa, estoy haciendo de ella un ídolo. El sentir de Jesús fue todo lo contrario. Adoró a Dios entregando su vida como ofrenda. ¿Se recuerdan de Moisés cuando Dios le dijo, Moisés, tira la vara al suelo? Y Moisés tiró la vara y dijo, un amigo mío se convirtió en suegra, no en culebra. Y luego le dice Dios, agárrala por la cola. Lo normal es que la agarre por la cabeza, ¿sí? Pero ¿por qué Dios le dice que la agarre por la cola? Agarrada por la cabeza con destreza no hay mordedura, pero agarrada por la cola hay la gran posibilidad de que nos muerda. El detalle está que Dios quería hacerle saber a Moisés, escúchenme, no Dios necesitaba conocer a Moisés, no, porque Dios es omnisciente. Dios necesitaba que Moisés demostrara para él mismo, no para Dios, para él mismo, que su vida no importaba. Entonces Moisés, cuando vaya, agarra la serpiente por la cola, le está diciendo a Dios, estoy confiando en ti, si me muerde, bueno, pierdes un líder, pierdes un libertador, tienes que buscar otro. Entonces, en este aspecto, el que Moisés haya agarrado la serpiente por la cola es un tipo de adoración. ¿Por qué adoración? Porque está mostrándole a Dios que su vida no le importaba la palabra de Dios. Ahora, como ejemplo tenemos a Sadrach, Ananías, Mesac, Misael y Abednego, Azarías, que fueron, que prefirieron la muerte ante postrarse a dioses ajenos y por dicha causa fueron echados al horno de fuego. Daniel 3, 1 y 23. Reitero, para estos personajes ni la vida ocupaba el lugar de preeminencia del gran yo soy. Esto es adoración. Por otro lado, tenemos el ejemplo de
Daniel, llamado Belsasar, que fue arrojado al foso de los leones, al no temer al edicto del rey Darío, donde se promulgó que solamente a él como rey se le debía rendir adoración. Daniel 6, 1 al 24. Tenemos el ejemplo del tenemos el ejemplo del prime Martín en la dispensación de la gracia. Es el caso de Esteban, o del primer Martín, perdón, Esteban, que según el relato bíblico hubo un acto de adoración en la entrega de su vida por causa del mensaje del Evangelio. Analicemos el relato. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el que luego conocemos como Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, oiga, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:54 al 60. Este fue un acto de adoración, en este caso de Esteban. De nosotros, por supuesto, fue un acto de rebeldía, fue un acto de ignorancia, fue un acto de maldad, fue un acto de demostrar quién era el que gobernaba en sus corazones. Y estamos hablando de la alta alcurnia, estamos hablando del liderato que dirigía a la nación de Israel en este tiempo, ¿sí? Después de la muerte y resurrección de Jesús, en el periodo del primer siglo de la iglesia. El hecho de que Jesús esté de pie y Esteban de rodillas, según el relato que acabo de presentar, registrado en el texto sagrado, es un indicio que en la entrega de la vida hay un acto o una expresión de adoración. Esteban de rodillas en sumisión, en sujeción, en total obediencia, quebrantado, entrega la vida, y Jesús se coloca de pie, honrando y recibiendo la vida de Esteban como un presente de adoración. En ambos casos hubo entrega de la vida como acto de adoración hacia Dios, pero el mayor de los ejemplos de la máxima expresión de adoración en la entrega de una vida fue cuando Jesús se ofreció en lo absoluto, sin reserva, como ofrenda a Dios. Jesús lo expresa en el capítulo 10 de Juan, verso 18, que nadie le quitaba la vida, él la entregaba para volverla a tomar. ¿Sí? Entonces, como lo hace voluntario, como lo hace decidido, como lo hace en fe, entonces es un acto de adoración. En este caso de Jesús al Padre, en este caso de Esteban a Jesús, y ambos en su muerte expresaron lo mismo: no le tomes en cuenta este pecado. ¿Sí? Es decir, en su corazón no hubo odio, no hubo rencor, no hubo resentimiento, hubo compasión por esta gente. Es tanto así que exclamaron que no se le tomara en cuenta el pecado. Entendió que espiritualmente ellos estaban ciegos y quien los tenía en esa acción eran las tinieblas. Ahora, adorar conlleva quebrantamiento y te indica la destrucción de tu egocentrismo.
de tu arrogancia, de tu soberbia, de tu autosuficiencia, de tu independencia, tu altivez, tu prepotencia. No podemos exaltar a Dios y exaltarnos al mismo tiempo a nosotros. Para ser un adorador hay que suicidar, oiga, el alma. El apóstol Pablo expresó esta verdad cuando exclamó: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 3:20. Es decir, la más grande oportunidad que usted y yo tenemos para adorar a Dios es cuando frente a cualquier tentación estamos y decimos: no me conviene. Todo me es lícito, pero no me edifica. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de tal cosa, cualquiera que sea. Que venga en contra del propósito de Dios, sea buena o no sea, porque hay personas que no saben que haciendo lo bueno también se peca, ¿no? Entonces lo vamos a decir, si no se lo hemos dicho, se lo vamos a decir más adelante. Haciendo lo bueno también se peca. El 90% de los llamados adoradores son artistas, presentan un espectáculo, un show para ser vistos de la gente. Son personas que en vez de adorar a quien está sentado en el trono, se entronan a sí mismos hasta el punto que se molestan, oigan, al no darle la oportunidad para presentar su supuesta adoración. Oiga lo que le pasó al hermano Marco Ruiz. Iniciándose, el pastor le dice: Marco, te preparas que el domingo te toca cantar. Bueno, el hombre se preparó, se puso la mejor ropa, ensayó todo lo que pudo y venía muy listo para cantar ese día en la congregación. Resulta que el que le tocaba limpiar los baños por circunstancias de la vida no vino ese día. Cuando viene llegando, de una vez el pastor le dice: Marco, listo, ¿vienes preparado para adorar a Dios? Sí, pastor, ya ensayé, ya hice todo. Tenemos un solo problema: no te va a tocar adorar hoy en el púlpito. Ay, ¿dónde vas a adorar? En los baños. Te toca limpiar los baños, te toca estar pendiente de todo el que entra y el que sale, y estar pendiente de limpiar y que eso quede aseado, porque el que le tocaba estar ahí, no sé qué pasó, no llegó. Ese es el lugar donde tú vas a adorar hoy. Y el hombre se molestó, compañero. ¿Qué? Pero no le dio nada, se fue calladito, pero por dentro decía: ya va. Yo al baño, sí, me puse la mejor pinta, yo ensayé las canciones y ella se puso a repumpuñar, a quejarse, hasta que se dio cuenta que no estaba calificado para adorar allá en el púlpito. Entonces inició ¿dónde? En el baño, limpiando, preparando, porque hasta eso es parte de la adoración. Lo que acaba de hacer el hermano ahorita, barrió rapidito, colectivo, ¿qué es eso? Adoración. Agarrar y colocar la silla, ¿qué es eso? Adoración. Después de terminar, recoger la silla, colocarlas allá, ¿qué es eso? Adoración. Servir el agua al que necesita agua, ¿qué es eso? Adoración. Pero la gente cree que adoración es pasar aquí y exponer aquí nada más, ¿no? Adoración es cuando usted va a hacer una venta y le toca que pesar el producto, porque el producto es pesado, lo pese completico. Que no tenga el peso preparado con el tornillito que le acomodan allá, robándole 100 gramos, 200 gramos, 150 gramos a cada uno. Eso es un robo, vulgar robo. Y lo están haciendo el montón de evangélicos y de paso, líderes, pastores, porque yo fui víctima de eso. De uno. Ahora, por otro lado, tenemos a quienes hacen de la adoración un ídolo y pasan a adorar la adoración, ocupando el lugar de Dios. Son adoradores de la adoración. Para evitar que esto ocurra, pastores, presten oreja ahora, presten oído, para evitar que esto ocurra, se requiere un quebrantamiento total del individuo y completo hasta el morir, para que Cristo viva
para que Cristo pueda, vivir su vida en nosotros. Gálatas 2:20. Adorar indica negarnos a nosotros mismos y no negarle nada a Dios. Es una entrega sin reserva. Es entender que todo lo que tenemos es de su propiedad y que nada tiene tanto valor para nosotros como Él mismo. Por esta causa, Dios anda buscando, oiga, adoradores, no adoración. Juan 4:23. Dios está interesado es en el adorador, no en la adoración. Porque adoración tiene, pero por demás. ¿Usted se imagina los coros de ángeles que Dios tiene allá arriba? Si usted va aquí, por decir algo, a la gobernación, o usted va a un acto político en cualquier parte del país donde esté el alcalde, el gobernador, donde venga el presidente, usted no ve que le presentan coreografía, danza, mimo, conjuntos de música criolla, música llanera, y cuando está en la feria, pues se traen los internacionales también. Pregunto yo, esos internacionales antes de tocar ya, ¿será que no le tocan en la residencia privada al tipo? Ahora, estamos hablando de tipos profesionales, ¿no? Ahora, ¿cree usted que Dios no está sobrado en eso? Ajá. ¿De dónde cree usted que viene la imitación del canto y de todas esas cuestiones? Ahora, el hecho de que yo me crea que Dios anda detrás de mi adoración, wow, qué soberbia, no, qué arrogancia. ¿Necesita Dios que yo le cante? No, Él no sufre de eso, no tiene necesidad de eso. El que necesito adorar o el que debe tener la necesidad de adorar soy yo, porque el beneficiado soy yo. Adorar no es parte de tu vida, es la vida misma. No debemos limitar la adoración a la liturgia, es decir, al culto o al servicio religioso. Debemos entender que donde nos encontremos somos adoración para Dios. Si todo lo que hacemos durante el día lo hacemos para Dios, seremos adoradores en potencia. Como adoradores debemos entender que todo lo que hagamos para agradar a Dios es una expresión de adoración. Adorar es una naturaleza innata que Dios puso en el hombre. Y cuando no se canaliza apropiadamente, nace la idolatría y el egoísmo. Todo ser tiene en su interior el impulso y la necesidad de adorar. Lo que no sabe es cómo hacerlo o a quién hacerlo apropiadamente. Entonces, ¿por qué usted cree que en todos los países del mundo, en todas las plazas colocan la estatua de alguien? Aquí en Venezuela, la estatua de Bolívar, la de los diferentes indígenas, la de los otros hombres que trabajaron con Bolívar, y así sucesivamente en cada país del mundo. ¿Qué tienen allá los gringos? La estatua de la libertad, supuestamente, ¿no? ¿De dónde se la trajeron? De Francia. ¿De quién imitan? La mamá del pintor. ¿Quién era ese tipo? Busque la historia para que vea. Así sucesivamente. No tienen en la plaza al señor George Washington. Eso es natural. Todos los países del mundo colocan a sus héroes porque es una acción de culto personal de cada quien. ¿Por qué nuestros niños se la pasan viendo comiquita y viendo todos esos programas y buscan los héroes de ahí? Porque hay una necesidad de buscar un líder, hay la necesidad de buscar un modelo. Los jóvenes, o en este caso, los niños o los chicos, después que salen de la niñez, entran en una etapa que se llama adolescencia. ¿Por qué se llama adolescencia? Porque ellos adolecen de un carácter, ellos adolecen de una dirección, ellos adolecen de un modelo. El primer modelo que debieran de tener es papá y mamá, pero a veces papá y mamá no son muy buenos modelos. Buscan de modelo un tío, buscan de modelo el abuelo, buscan de modelo en la televisión entonces, si no consiguen en casa. Entonces, este es el gran detalle. Cada quien tiene la necesidad, es una necesidad
guianza. Entonces, reitero, se le llama adolescencia a la etapa de los 13 a los 18 porque ellos no tienen un carácter formado. Entonces, adolecen de un carácter y de un lineamiento. Eso es normal en todos los seres humanos. Reitero esto, adorar es una naturaleza innata que Dios puso en el hombre. Y cuando no se canaliza apropiadamente, nace la idolatría y el egoísmo. Todo ser tiene todo ser tiene en su interior el impulso y la necesidad de adorar. Lo que no sabe es cómo hacerlo apropiadamente. Elementos de la adoración. Vamos a ver los elementos de la adoración. Para expresar nuestra aptitud de adoración, deben estar presentes 4 elementos que son imprescindibles para el caso. ¿Cuál es? El ente, el presente, el lugar y el sujeto. Muy importante con lo que viene. Vamos a explicar todo esto. El ente. Como adoradores, cubrimos un papel tan importante en la adoración cuando fungimos, no fingimos, fungimos ante Dios como sacerdote. El sacerdocio de la iglesia es tan significante que solo hay 2 tipos de personas, además de la iglesia, que fueron llamados a ejercer el sacerdocio en conjunto con el reinado, que son Melquisedec, tiempo pasado, Génesis 14, 18 y Hechos 7, 1, y Cristo, Hebreos 3, 1, Apocalipsis 19, 16. En esto podemos ver a la altura que Dios nos ha colocado y los privilegios, óiganme, que tenemos en Él, que siendo reyes podemos ejercer el sacerdocio. Ningún rey, según la ley, podía ejercer el sacerdocio y el reinado en conjunto. El rey Usías lo quiso hacer y por tratar de fungir en un cargo que no se le delegó en sus funciones, fue confrontado por Dios y por su rebeldía se dieron grandes. Ya vamos a ver qué fue lo que le pasó a este hombre. Mas, cuando ya era fuerte, el rey Usías, su corazón se enalteció, aquí está el problema, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario, alzado el tipo para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había, herido. Literalmente, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartado, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Joatán, su hijo,
tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Segunda de Crónicas 26, 16 al 21. Ahora mira el detalle. ¿Se creyó grande? Sí. ¿Era el rey? ¿Tenía necesidad de ocupar el sacerdocio? No, creo que con el reinado era suficiente. Plata tenía por demás. A quién mandar tenía por demás. Quien le sirviera tenía por demás. ¿Qué necesidad tenía este tipo de hacer esto? La arrogancia, la soberbia, el querer violar lo establecido. Y pregunto yo, ¿le tembló la mano a Dios para hacer juicio? No, en el altar cayó comido de lepra y así se murió. Estamos hablando de qué? Del rey. ¿De qué nación? De Israel. La nación predilecta, según algunos, ¿no? Ahora, ¿Dios le perdonó el pecado? Creo que sí, pero las consecuencias lo llevaron a la tumba, compañeros. Entonces Dios no tiene problema con perdonar pecados, pero las consecuencias a muchos se los van a llevar a la tumba. Entonces ahí es donde usted y yo debemos de conocer nuestras limitaciones, hasta dónde hemos sido llamados. En este caso, en el tiempo del sacerdocio de Aarón, el que era rey, el que era profeta y el que era sacerdote y más nada, compañero. Ahí no se podía usted meter en el territorio del otro. Sin embargo, hablando del sacerdocio de Melquisedec y hablando del de Cristo, aquí se puede ser rey y se es sacerdote. Ve los privilegios, ve la posición que tenemos. Ahora, el montón de gente queriendo ser judío. No entiendo. El montón de gente queriendo estar bajo el sacerdocio de Aarón, con las grandes limitaciones que hay. El montón de gente que quieren estar frente a la ley y la ley es como un espejo. ¿Qué hace un espejo? Muestra lo que hay. Pero el sacerdocio de Cristo es diferente. El sacerdocio de Cristo, dijo el profeta más grande de todos los profetas de la Biblia, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la ley solamente me mostraba mi pecado y me dejaba en pecado. Pero en el caso de Cristo, soy libre del pecado. ¿Queremos ser judíos? No. Suficiente con lo que Dios nos ha hecho ser. El sacerdocio en el creyente, en cuanto a su ejercicio por diversas razones, es fungido y dirigido en forma voluntaria en adoración. Por esta causa, todo creyente debe calificar para ser un adorador, ejercer el sacerdocio con eficacia y precisión en su adoración íntima. Todos como creyentes tenemos el deber de ser adoradores, mas no todos calificamos para ejercer el oficio, ya que muy pocos pagan el precio del adorador. Romanos 12:1. Ya va. ¿Cuál es el precio del adorador? No estamos hablando de precio de salvación, señores y señores. Estamos hablando de pagar un precio para calificar como adoradores. Ahora, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar para calificar como adoradores? ¿Hay que pagarlo en alguna moneda? No, pero hay que pagarlo con acciones. Haced morir lo terrenal en vosotros. Quítese de vosotros. ¿Sí? Quítese de vosotros. Es decir, crucifícate. Suicida el alma. Esta es la causa por la cual Dios busca adoradores. Oiga, porque es un grupo muy selecto el que entiende lo que es e implica la adoración y la entrega que conlleva ser un adorador. Como sacerdotes debemos entender que la adoración conlleva un precio, el cual se requiere una entrega es no tener reserva, un quebrantamiento, la renuncia de nuestra propia vida, morir para que Él viva, indica darle a Dios la preeminencia, es hacer de Dios
lo absoluto en nuestras vidas, es vivir dependiendo de Él, hacer de Él nuestra única fuente. Todo esto son verdades que deben estar claras en un adorador para ejercer el sacerdocio con eficacia y excelencia en la adoración. Cuando tratemos el tópico de los presentes para la adoración, daré mejor detalle. El presente o la ofrenda. En estos tiempos, Dios no toma mucho en cuenta el con qué te presentas ante Él, sino los móviles que te llevan o que te llevaron a hacerlo. Por esta causa, el valor del presente radica en todo aquello que está en lo más profundo de mi corazón y que demarca una intención. Si mis motivos son correctos, todo lo que le presente a Dios como expresión de adoración, Él lo acepta. De no ser así, todo será rechazado por Él. Y por lo consiguiente, todo lo que presente no cuenta para Dios como presente de adoración. Es decir, ¿por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Lo que a Dios le importa, es lo que Dios va a premiar, es lo que Dios va a recompensar. El por qué lo que estoy haciendo, no lo que yo estoy presentando, sino por qué, para qué, cuál es el objetivo. ¿Sí? Ahora, en cada ofrenda se oculta la expresión que emanan del motivo del corazón, por lo que en ella debe estar intrínseca el amor, la gratitud, la obediencia, el respeto, la honra, la abnegación, la entrega, la intimidad, el sacrificio, la disposición. Dios no espera que tú le traigas algo. Él te espera es a ti. Está más interesado en ti que en el presente, sin dejar de tomar en cuenta el presente. Para Judas valía más el perfume de nardo y el frasco de alabastro que el mismo Jesús. Para Jesús valió más la actitud de humildad y de entrega que tuvo la mujer que el mismo perfume. El motivo de un adorador mide el nivel de su adoración, independientemente con la ofrenda que se presente. Por otro lado, dentro de cada ofrenda se oculta el corazón de un adorador, por lo que se puede afirmar que tal como es la ofrenda, así es su adoración. Importante esta parte, ¿no? Para Dios no cuentan los presentes que los sabios le presentaron a Jesús en su niñez. Si su motivo no es correcto, Dios vio la entrega y el esfuerzo que tuvieron para hacerlo, pero con motivos correctos. Y al entregar y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y brindando y abriendo, sus tesoros le ofrecieron presente: oro para un rey, incienso para un sacerdote y mirra, que tiene que ver con lo profético. Mateo 2:11. La disposición y la disponibilidad que tuvieron estos astrónomos que vinieron desde el oriente para ver al niño la tuvo Herodes, pero su motivo era diferente, lleno de maldad. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella
Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore, supuestamente, ¿no? A Jesús no le conmovió tanto la cantidad que la viuda dio en las ofrendas, sino el motivo y la entrega que tuvo para dar. El relato dice que todos dieron en abundancia, pero dieron de lo que les sobraba. La viuda dio lo único que tenía. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mateo 12, 41 al 44. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Lucas 21, 1 al 4. Hagamos un análisis del pasaje para determinar el valor que tuvo ante Jesús la actitud de la viuda al dar la ofrenda, y de allí poder captar cómo ante Dios vale más el motivo de la ofrenda, el motivo del oferente, perdón, al dar la ofrenda, que la ofrenda que presenta en actitud de adoración. Pero esto, señoras y señores, vamos a darle. Todavía me falta un poquitico aquí. La escritura dice que la viuda pobre dio de su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Tomemos en cuenta que la mujer era viuda, no tenía un proveedor, de paso era pobre. El por qué Jesús enfatiza en la pobreza de la viuda, porque se daba la posibilidad que había mujeres que habían enviudado, pero heredaron una fortuna. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que la ofrenda que ella dio era lo que tenía para su sustento. La expresión que aparece en el pasaje cuando dice, dio lo que tenía para su sustento, simplificando la oración, lo que quiere decir es, dio lo único que tenía para comprar la comida del día. Esto se puede ver al notar la cantidad que dio en la ofrenda, cantidad que solo alcanzaba para comprar con escasez los alimentos o la ración del día. Las escrituras dicen que dio 2 blancas, que eran una pequeña moneda de cobre de denominación judía, de muy poco valor, que 2 de ellas equivalían a un cuadrante. Un cuadrante era la 16ª parte de un denario, que equivalía a 4 gramos de plata, equivalente al jornal diario de un jornalero. Si al cálculo nos ajustamos, podemos ver que en cantidad la viuda no dio nada en comparación a lo que dieron los ricos, pero su motivo, que es donde se mide la devoción, es adoración. Fue muy correcto, fue tanto su adoración que al dar hizo de Dios su fuente, su sustento y su proveedor. El caso presentado en los presentes que entregaron Caín y Abel
ante Dios en adoración es un tipo de lo que la actualidad se está dando en nuestras congregaciones con nuestros adoradores. La ofrenda de Abel fue grata ante Dios porque fue con el presente correcto, un cordero que es tipo de Jesús como cordero inmolado y a su vez representa el motivo correcto del corazón de Abel como adorador. Caín se presentó con lo que no es grato ante Dios, por lo que representa el motivo incorrecto y sus presentes equivocados, producto del humanismo. El hecho de que Caín se haya molestado por el agrado de Dios en la ofrenda de Abel es que su motivo en traer la ofrenda no era correcto. Ya vamos a ver el texto, permito por aquí un momento. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Nótese, a Caín y a la ofrenda. Dios miró primero a el individuo y luego la ofrenda, ¿sí? Y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4, 3 y 5. Esmérese por el presente que expresa tu adoración, pero sobre todo cuide el motivo, el por qué presenta las cosas. Si altar lo haces para impresionar, oiga, humillar, controlar, sobornar, mantener un estatus, comprar el favor de Dios o el de los hombres, perdiste la ofrenda que diste ante Dios. Para Él no cuenta lo que diste. Oiga, el acto de dar, según tus motivos incorrectos y perversos, serán juzgados y condenados por Dios. Y como resultado, tu crecimiento espiritual será interceptado por la providencia divina. Es decir, si yo doy para que Dios me dé, eso será correcto. Si yo doy para que Dios me entregue, por decir algo, un carro del año, eso será correcto. Si yo doy para que mi suegra se salve, eso será correcto. ¿Es que acaso lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo en la cruz del Calvario con Cristo Jesús no es completo? ¿Sí? Entonces, el dar ofrenda, el entregar un presente es algo serio, muy serio. Y de paso, Dios no está pendiente del presente que yo estoy entregando. A Dios le interesa es a Pedro, no la ofrenda que él dé.